Hola, ¿qué tal mis amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a su programa, a la entrevista. Como lo hemos estado anunciando en el transcurso del día, hoy tenemos un invitado, como todos nuestros invitados, un invitado muy importante. Se trata nada más y nada menos que de Óscar Gutiérrez Botero, un periodista, historiador del distrito de Buenaventura, que nos estará hablando precisamente de la historia de Buenaventura, estando ya en la víspera, que se dice que es el aniversario de nuestra ciudad y la celebración de nuestro santo patrón. Aquí empezamos con la entrevista. Saludos cordiales a todas las personas conectadas a esta hora de la noche, pendiente de su programa, la entrevista. Hoy, como ya le decía al inicio del programa, un importantísimo personaje, un gran amigo, un gran colega, Óscar Gutiérrez Botero. Óscar, muy buenas noches, bienvenido a la entrevista. Don Cristian José García, muy buenas noches a todos sus seguidores en este programa Entre Redes, Buenaventura de Facebook Live, y desearles muchos éxitos en sus labores cotidianas. Muchas gracias, Óscar. De verdad nos complace tenerlo aquí a usted. Guardo gratos recuerdos cuando estuvimos trabajando en Cascajal Estéreo, la desaparecida emisora Cascajal Estéreo 101.1 FM. Le acompañamos allí en el reportero Caracol del Pacífico 5 años, 8 meses, donde aprendimos bastante a hacer periodismo, a darnos a conocer aquí en la ciudad de Buenaventura como periodista, y de antemano aprovechar esta oportunidad en este comienzo del programa, agradecerle esa deferencia que usted, que la Patricia, la familia Echeverry tuvieron con nosotros para poder formar parte de esa importante familia. Pero en esta oportunidad no venimos a hablar de mí, venimos a hablar de usted, venimos a hablar de la historia de Buenaventura, teniendo en cuenta que según algunos historiadores, Buenaventura estaría celebrando mañana 483 años, y es precisamente el tema que vamos a tocar, Óscar. Bienvenido. Gracias, Cristian José. Previamente, le da uno cierta nostalgia de Cascajal Estéreo, del reportero Caracol del Pacífico, que fue el primer noticiero en FM de Colombia, que es algo que Buenaventura también debe saber. Sí, nosotros queremos dar a conocer algunos pormenores sin llegar a confrontar, discrepar o dogmatizar fechas, sino con el deseo, el ánimo de auscultar nuestra historia, los libros y los documentos sobre la fundación de Buenaventura, la posición de algunos historiadores, historiógrafos, lectores o inquietas personas. Buenaventura es una ciudad joven y no cuenta con todos esos años, 483, que según algunos historiadores, pues va a cumplir. Hay muchas razones. La razón fundamental y lo que más ahincó para que Buenaventura fuese tenida en cuenta de 1540 se debe fundamentalmente a un libro de el escritor y exalcalde Sofonías Yaqub. Aquí lo tengo en mis manos. Este libro es del año de 1934, que titula Litoral Recóndito. Es un libro, repito, cuya primera edición fue en el año de 1934, pero tiene unas curiosidades este libro. En la reseña histórica, en la página número 13, los editores de este libro no se identifican necesariamente con los conceptos de Sofonías Yaqub, pero consideran acopio de datos y los análisis aportados para estimular y profundizar
y hacer el debate sobre Buenaventura y el litoral pacífico. En la página 3, los mismos editores no se identifican necesariamente con Sofonías Yaqut. Ahí está la pantalla. Pueden leer. Y en la última página, en la página 208, sí reconoce como tal Sofonías Yaqut. Pareciera alguna contradicción, donde dice, afirman algunos historiadores que la ciudad de Buenaventura estuvo primitivamente en una de las márgenes del río Anchicayá y que la nueva, ubicada en la isla de Cascajal, se inició en el siglo XVIII. Aquí está. Pueden apreciar la página 218. Esa situación fue la que más arraigó y otros historiadores empezaron también a irse por esa posición de Sofonías Yaqut a través de su libro, repito, Litoral Recóndito. Pero tener Buenaventura 484 años, cuando la más antigua construcción de Buenaventura que tenemos nosotros en estos momentos es el Hotel Estación, y dentro de 2 años va a cumplir 100 años el Hotel Estación. Es el más antiguo de Buenaventura, que debe también realizarse una serie de actividades porque es nuestro máximo ícono, el Hotel Estación. Luego vinieron otras construcciones entre 1928 y 32, como el Palacio Nacional, la Escuela Taller, como donde funcionó el Hotel Cascajal, que ahora solamente el primer piso está en operación. Luego el Gran Hotel. Fueron las construcciones más antiguas, porque anteriormente Buenaventura era una isla muy pequeña, que el 75% de la isla actual de Cascajal se le ha ganado al mar. La Guada entraba casi hasta las gradas de lo que es hoy la Catedral San Buenaventura, a excepción de Nayita, Calimita, el barrio Centenario, la Carrera Sexta y el sector del Morro, que primero fue un fuerte. No se inundaban, de resto todo se inundaba en Buenaventura, como los navegantes, como el capitán Malaspina, cuando pasó por esta zona, manifestó que esta zona estaba cubierta por pantanos y abrojos, no existía. Las razones sobre las antiguas construcciones, como les manifiesto, solamente entre los 28 y el 36 de 1936 están las construcciones que he enumerado. No hay vestigios de construcciones antiguas en las islas, en las diferentes excavaciones. La mayoría de las personas también, esto es un termómetro de edad que han vivido en la ciudad, si tuviesen 90, 100, 110, 120, si estuviesen vivos, no nacieron en Buenaventura, en diferentes sectores de la costa pacífica, el Chocó, el Cauca, el Nariño, pero de Buenaventura no, porque Buenaventura no existía como tal. Igualmente, una prueba reina que nosotros tenemos es la ordenanza que se hizo por parte de la Asamblea, la ordenanza 1 o primera de 1927, donde se manifiesta por la cual el departamento se asocia a la celebración del centenario de la erección de Buenaventura como ciudad. Aquí está el documento. Ahí lo estamos observando, Oscar, ahí lo estamos observando. Muy bien.
Estos son apartes que esto es histórico. Gracias a investigaciones, entre ellos a reconocer a mi compañero de muchas líderes, don Luis Morales, que se rebuscó, auscultó para sacar esta ordenanza número 01, por la cual se asocia el departamento a la celebración del centenario de la erección de Buenaventura a la categoría de ciudad. El departamento se asocia a la celebración del centenario de la erección de Buenaventura a la categoría de ciudad con motivo de tan fausto aniversario, destinándose la suma de 12,000 pesos para que el municipio de Buenaventura atienda a los siguientes gastos. A la celebración de la centuria de su establecimiento como ya ciudad litoral del Pacífico en la isla del Cascajal, centenario que se cumple el 26 de julio de 1928. Centenario, o sea que Buenaventura, más adelante le damos los datos cuando fue ya una ciudad como tal, una población como tal, el 26 de julio de 1827. B, el arreglo de las calles existentes y a la apertura de otras necesidades de la edificación impongan. El artículo 2, el auxilio se da con la presente ordenanza, se entregará a la Junta de Urbanización de Buenaventura en un solo contado para que sea invertido exclusivamente en lo que establece el artículo en la proposición de 2,000 pesos para la celebración como tal y 10,000 pesos para el pavimento de las calles. El artículo 3, por la Secretaría de Hacienda, se apropiará el crédito respectivo en la vigencia en curso. Está firmada por el presidente Manuel S. Caicedo. Algunos ya veteranos y que les gusta la lectura pueden recordar de Manuel S. Caicedo. El secretario de ese entonces era Alberto Aguayós. Dice Cali, mayo 7 de 1927. Publíquese y cúmplase. Es pues esta ordenanza de 1927 para celebrar la primera centuria de Buenaventura como tal. Entonces es muy diciente, donde hay que hacer énfasis en ese sentido. Otra prueba es que nosotros, los que nos gusta leer y hemos luchado por un tomo, la Biblia de Buenaventura, es decir, el elemento más preciado que tiene Buenaventura no debe estar en las condiciones que está. Sí, ahí está en la biblioteca de la Casa de la Cultura, que ahora está funcionando en el antiguo edificio de la Unión de Marinos. Quería estar ya en un depósito, en una urna de cristal, en la nueva Casa de la Cultura, que desafortunadamente pasaron 2 ministras de Cultura de Buenaventura y no culminamos la Casa de la Cultura todavía. Ahí están, veremos todavía. Eso es muy, está bien, sí. 2 ministras de Cultura y no terminamos la Casa de la Cultura. Eso fue un hecho que no lo volvemos nosotros a tener. Ese tomo data de 1743 a 1798. En ese tomo está condensado todo lo que era esta zona de Raposo, Anchicayá, Dagua, los cantones. Nunca se habló de Buenaventura porque Buenaventura no existía como tal. Repito, 1743 a 1798. Ese fue el libro, eso está en castellano, fue el libro base
para que Jacques-April Guisset, que escribió ese libro Génesis de la historia de Buenaventura, que es la Biblia de la historia nuestra de Buenaventura. Ahí está, en la biblioteca del Banco de la República. Pueden leerla, pueden pedirlo para auscultarlo, leerlo pormenorizadamente, porque en estos tomos está en castellano. Ahí, en esos tomos, tiene sellos reales. Están la venta de los primeros terrenos, los litigios, las herencias. Y algo muy importante, la venta de esclavos. Había una moneda por esta zona que se llamaba patacón. Se vendían a los esclavos, mientras más joven, pues tendría mayor valor. De los 12, 14, 15, 16 años, los esclavos tenían un valor 3, 4 veces más que un esclavo ya de 30 años, que ya tenía bastantes dificultades por las penurias, por los trabajos forzados. Ahí está todo condensado. Se está deshaciendo. Eso hay que meterlo en una burla, hay que conservarlo como tal, pero no ha habido poder humano, porque no tenemos el sitio especial. Y también hay que decirlo, no nos hemos interesado. Es decir, necesitamos que tratan de lo posible por conservarlo, pero no como debe ser, porque ahí está todo de Buenaventura, o lo que fue esta zona de Buenaventura, donde Buenaventura no figura como tal. Figura es la Cruz. La primera población que hubo en esta zona fue la Cruz. Hay un libro muy especial también de historias paralelas de Gustavo Espinosa, donde habla de los años iniciales de la Primera República de Colombia, entre 1823 y 1827. El gobierno nacional inició el proyecto de construir un puerto en la isla de Cascajal. Tener muy en cuenta, entre 1823 y 1827, el gobierno nacional inició un proyecto de construir un puente, un pueblo con presencia militar, como eje del Plan General para la defensa de la costa pacífica y el fomento ya del comercio internacional. La legislación colonial y en las cartas geográficas anteriores de la creación de la República de Colombia, nunca se identificó un puerto marítimo en la isla de Cascajal. Aquí se inició, antes de estas fechas, habían unas chocitas, 12 chocitas por el sector que hoy es la primera, y una especie de fuerte donde es el Hotel Estación, con un destacamento de unos 12 militares, y las chocitas vivían amigos, pero no había ningún tipo de construcción más. Entonces se identifica desde ese momento un puerto marítimo en la isla de Cascajal, donde esta se halla. Existió un puerto, sí, pero puerto fluvial, y fue el puerto de la Cruz. El puerto de la Cruz existió en el río Dagua, de Zacarías hacia arriba, de Calle Larga hacia arriba. En una visita, nosotros estuvimos por ahí en ese sector con Luis Morales y otros compañeros. Hay que pasar el río en canoa. Y en ese sector existió el puerto de la Cruz. Fue la primera población. Pero puerto fluvial, no marítimos, sino fluviales. Las embarcaciones de los conquistadores entraron fue por los ríos, por Anchicayá, por Raposo, por Dagua. ¿Recuerdan cuando el boom de la minería ilegal en el kilómetro 40 en Zaragoza, que encontraron con las retroexcavadoras morrocotas de oro? Y la gente se preguntaba, ¿por qué morrocotas de oro?
El Dagua era navegable en esa zona, por eso se llama Puerto Dagua. Esas morrocoatas se encontraron porque por ese sector zozobraron muchas embarcaciones que llevaban mercancías y llevaban ese tipo de monedas. La industria de la caña de azúcar del Valle del Cauca entró por esa zona. Entraba cuando la embarcación se pasaba de embarcaciones a otras más pequeñas que tuviesen la navegabilidad por el río Dagua, y luego cuando no se podía, a lomo de mula y por carretas, llegaron hasta la zona de Cali, Palmira y otros sectores del Valle del Cauca. Ya en el valle pues tenía más facilidad. El puerto se le llamó Buenaventura, pero los poblados que perduraron tomaron otros nombres. El Bracito, repito, Calle Larga, San José, en el río Anchicayá, que corresponden al sector de origen, muy relacionado con las actividades del puerto. Surgió en el sur el Raposo, en el río de ese mismo nombre, y La Cruz, hoy vereda de Zacarías, Calle Larga, surgió en el río Dagua y superó a Raposo desde 1754. Es decir, ese puerto de La Cruz superó a Raposo desde el año de 1754. Hay que también hacer énfasis que ese vocablo que por muchos años se escribió fue Buenaventura, la bahía de la Buenaventura. En el siglo XVIII fue sustituido por San Buenaventura, que corresponde a varias historias muy diferentes. Esos libros que he mencionado, Génesis de la historia de Buenaventura y Historias paralelas de Gustavo Espinosa, son clave fundamental y son extracciones de ese tomo de 1743 a 1798 que está en la Casa de la Cultura. Los dos libros, base, como dije, para auscultar nuestra verdadera historia. Son una reliquia. En el libro de Génesis de la historia de Buenaventura de Jacques April Nisek, que fue auspiciado también por la Universidad del Pacífico, que impulsó mucho también cuando vivió el rector, el doctor Omar Barona Morillo, es fundamental para nosotros. En el libro me gusta mucho mencionar y todo eso, los sitios de a dónde se extrae. En la página número 15, lo que escribe Jacques April Nisek sobre el libro de Sofonía Yaqut, Litoral Recóndito. Este mito de claro origen ideológico, por lo demás muy reciente, fue torpe creación infantil de la imaginación de unos eruditos más aficionados a la magia de las palabras que a los sencillos hechos cumplidos y comprobados. En estas páginas se dejan con gusto los mitos y los espejismos a los eruditos académicos y la fe en manos de sus venerables amos, los expertos sacerdotes, y con el apoyo del sentido común y el respaldo del pensamiento racional materialista, se intenta construir un conocimiento exacto
En este sentido, a nuestro parecer, sigue válida. Nuevamente hacemos nuestra la posición que asumía Ludwig Feuerbach en 1843, refiriéndose Jacques Aprinlicet a el libro de Sofonías Jacob. Hablando sobre esos pormenores de Anchicayá, habla de Pascual de Adagoya, pero ya cuando él mandó a fundar en la margen derecha del río Anchicayá, a 3 leguas del mar, pero sobre el río, no sobre lo que es hoy Buenaventura en la isla de Cascajal. Esta isla de Cascajal, algunos historiadores han manifestado que aquí existieron los indios Buscajaes, pero los indios Buscajaes, en los navegantes que han escrito sobre Buenaventura, no se habla de los indios Cascajaes. Aquí, en esta zona de la península de Agua Dulce, mientras se construía el puerto industrial de Agua Dulce, se encontraron vestigios de la cultura tumaco-tolita, pero allá en ese sector. Con el historiador Luis Morales nos dimos cuenta. Hicimos varias cartas a la dirección del puerto de Agua Dulce, cuando en construcción, pero no nos permitieron la entrada. Afortunadamente tuvimos el acceso a unos documentos y fotografías por parte de las personas que estuvieron en las excavaciones. De esos vestigios, partes de cerámica, unas especie de herramientas pulidas, piedras pulidas de la cultura tumaco-tolita, 7,000 años al día de hoy, o sea, 5,000 años antes de Cristo. Los mismos arqueólogos, tenemos los videos de esas excavaciones, tenemos el cuadernillo con las fotografías, pero todos esos elementos se evaporaron, no sabemos dónde están. Se dice que si se hubiesen encontrado y alguna persona interesada, alguna autoridad, hubiese podido parar esas obras, pero no. Por la magia de Birli Birliki, Birli Birloque, desaparecieron esos elementos que se adquirieron ahí en esa zona de la península de Agua Dulce, donde hoy está el puerto de Agua Dulce. También para resaltar algo muy diciente y contundente. En febrero de 1825, la Cámara de Representantes debate un informe relativo a los medios de fomentar el puerto de la Buenaventura y de abrir un camino de este al Valle del Cauca. Esto está en la Gaceta de Colombia número 178 del domingo 13 de marzo de 1825. Gaceta de Colombia número 178 del 13 de marzo de 1825 de la Cámara de Representantes, donde hay un informe para fomentar el puerto de la Buenaventura y de abrir un camino de este hacia el Valle del Cauca. En Bogotá, el 26 de julio de 1827, esta fecha, 26 de julio de 1827, cuando Buenaventura como tal, como población ya va a cumplir 200 años. Ahora en el 2027. Santander, Francisco de Paula Santander,
firma el decreto abriendo el puerto de la Buenaventura en el Pacífico. Santander firma el decreto abriendo el puerto. Es a nuestro conocimiento el primer texto manifestando el interés del gobierno naciente, República por el nuevo puerto, el cual tendrá su sede en la villa de Buenaventura, que será erigida en municipio con jurisdicción sobre el cantón de Raposo, administrado por un gobernador que será un magistrado que residirá en la villa de Buenaventura. En el libro Génesis de Buenaventura, eso está en la página 90. Ahí es cuando se erige ya la primera población como tal, Buenaventura. Primero, repito, existían una serie con navegantes en los mapas de chocitas, 12 chocitas, y luego un fuerte cuando la campaña del sur de los Libertadores, que iba hacia el Ecuador y hacia el Perú, se construyó. Ahí fue cuando empezó, pero el resto, como decía en sus relatos el capitán Malaspina, en Buenaventura, en esta zona, encontramos fue pantanos y abrojos. Embarcaciones de esa época de la conquista recalaban en estas zonas, pero para entrar a los ríos, al Raposo, Anchicayá, Iragua, pero nunca para desembarcar aquí en este sector de la isla, que repito, el 75% se le ha ganado al mar. Hay algunos que manifiestan que llegaron los conquistadores, Pascual de Andagoya, que Juan de Ladrilleros, entraron por la zona de lo que es hoy Pueblo Nuevo, y que los indígenas los recibieron con coco, con miel, con elementos, con comestibles. Otros más sarcásticos dicen que pareciera que los hubiesen recibido con incienso, mirra y oro. Y son los indígenas que les invadían sus territorios, eran guerreros. Ellos eran defensores de su territorio. Entonces, eso de que lo recibieron como en una fiesta, eso es totalmente muy difícil de creer, como dicen los historiadores Jacques April-Nisset y el mismo Espinosa. Entonces, ese decreto abriendo el puerto de la Buenaventura en el Pacífico de el 26 de julio de 1827 es cuando Buenaventura ya se erige como población, para tener muy en cuenta. Hay unas cifras muy contundentes sobre lo que fueron esos pormenores, lo que fue el sitio de la Cruz. En el archivo, la primera población, en el archivo notarial de Buenaventura, repito, en ese tomo de 1743 a 1798, archivo notarial que pasó de la notaría primera y lo tiene ahora la Casa de la Cultura, pero hacemos un llamado desde aquí para que la actual directora, la bibliotecaria, tengan en el mejor estado ese libro, porque se está deshaciendo ya. Nosotros hemos tenido acceso, pero sí hay que cogerlo con guantes, tapabocas, por la cantidad de elementos que puede contraer eso. Pero es hermoso ese libro, está en castellano, pero uno va sacando, y también con base a la traducción que le hizo Jacques April-Nisset, pues queda más factible. Esto es la copia de la cédula real. Ahí está la cédula real, una copia con fecha 1760, redactada en el sitio de la Cruz. El sitio de la población, la primera, está con cédula real. La primera redacción que se hizo en la Cruz, no en Buenaventura, porque Buenaventura no existía en el año de 1760, y esto fue redactada. Ahí está en ese libro. Por eso ese libro es lo más hermoso, lo más preciado que nosotros tenemos en Buenaventura. Pero
yo me atrevo a decir que el 98% de la población de Buenaventura, los 500,000 habitantes o más, no conocemos de ese libro. Entonces, ahí es donde está para tener nosotros esas diferencias que, repito, como al inicio de este programa tan especial, no es para confrontar, no es para ver quién sabe más, no es para ver quién más haya leído, sino para que leamos, auscultemos y tengamos otra visión. Como alguien me decía coloquialmente en estos días, para que nosotros, como nos pasa a nosotros ahora en las redes sociales, con los memes, los reenviados, noticias falsas, que el 75%, muchas de ellas son noticias falsas, amañadas, porque hay que recordar que tenemos muchos falsos positivos. No hay que creer en pájaros preñados. Don Cristian José García. Oscar, de verdad no lo he querido interrumpir porque no quería que perdiera el hilo de esta maravillosa historia y mucho más esa forma, ese estilo, su voz que también cautiva para hacerle el seguimiento a esta narración tan importante. Hoy estamos reconstruyendo esa historia que muy pocas veces nos las cuentan, o si nos las cuentan, no nos las cuentan como debiera de ser. Nuevamente reiterarle nuestros agradecimientos por este importante tiempo que usted le dedica a Buenaventura hoy, cuando en víspera de lo que tradicionalmente se ha conocido como el aniversario, se da a conocer estos datos importantísimos. Pero con esa narración nacen una serie de interrogantes y uno de ellos sería Óscar Gutiérrez Botero, periodista e historiador aquí de Buenaventura. ¿Por qué se toma como punto de referencia el año 1540 entonces como el nacimiento o el surgimiento de Buenaventura y la historia que siempre nos han contado que don Pascual de Andagoya envió un encomendero para que llegara a la bahía de la Buenaventura y fundara a Buenaventura? Como te digo, lo que más se cimentó por esa fecha fue el libro de Sofonías Yaqut, Litoral Recóndito, de 1934. Él se basa también en unos orígenes del historiador Jaime Arroyo, que parece un mito porque es que no hay elementos en el Archivo Nacional que así lo respalden. Por eso Jacques April-Niceque dice que son mitos y leyendas prácticamente, que los conquistadores vinieron a las tierras de los pubenenses, pero por la zona del departamento del Cauca, después de dominar Atahualpa en el imperio de los incas, las tribus quillancingas que avistaban en la hoya sur del Patía, mezclados con los caras, en fin, Vasconillos de Balboa, fuerte y tenaz, atravesó estos ríos por la zona del Darién y descubrió el 25 de septiembre de 1515 el Mar del Sur o del Pacífico. Entonces, él se basa de que posiblemente subió por estas zonas y tuvo como referencia a Buenaventura para que hoy estuviese o fuese a cumplir 483 años, 1540. Y en el libro de Sofonías Yaqut, sin auscultar, sino que se fue basando, repito, de Jaime Arroyo, que él en sus orígenes, en el mismo libro está condensado, sí, en la página 21, algo así, habla sobre ese origen, pero no se basó verdaderamente entre los datos más antiguos y creíbles sobre la isla, que merece atención lo que le manifestaba la breve nota del navegador italiano Alejandro Malaspina,
que en 1790, señala el fondeadero para las embarcaciones pequeñas cerca a la isla de Cascajal. Fondeadero para las embarcaciones pequeñas, toda esta zona que empezaban a subir por el Dagua, por el Anchicayá, más abajo sobre Raposo. Él señala, mientras tanto, los barcos de mayor tamaño y calado quedaban en la rada, frente a la playa de Punta Soldado. Es decir, los más grandes llegaban hasta entre La Bocana y Punta Soldado. Esos datos son los datos más antiguos y esos datos están en el archivo histórico del navegador italiano Alejandro Malaspina. De ahí los tomó el mismo Jacques April Nisset sobre la historia de Buenaventura. Pero siendo uno de los primeros en usar el topónimo Cascajal, el capitán no menciona ningún asentamiento insular. No menciona, es decir, lo primero que quiere hablar es, si estuvo navegando por acá, es qué habitantes habitaban. No, él no menciona habitantes porque no existían. Él dice, estos de pantanos, abrojos, y mencionó también izapos. Pero aquí no existía eso. Ahí están los mapas que la isla se presenta en el fondo de un bolso conformada por una bahía profunda donde procedentes de este desembocan 3 ríos cordilleranos, el Dagua, el Anchicayá y el Raposo. Por ahí entraban las embarcaciones de los conquistadores, por Raposo, Anchicayá y el Dagua. Pero no porque aquí hubiese población o gente, porque aquí no existía eso. Entonces, eso para tener muy en cuenta. Y que la primera industria de la caña de azúcar entró por esta zona del Dagua en las embarcaciones, llegaban hasta donde hubiese pues la forma de navegar, luego en carretas y a lomo de mula llegaron al interior del Valle del Cauca, por eso llamado Puerto Dagua. Y como dije al principio, esas morrocotas de oro y esos elementos que cogieron cuando las dragas excavaban el lecho del río Dagua en el boom del kilómetro 40 y Zaragoza, era porque embarcaciones sobraron en esa zona. Aquí no existía. De ahí que nosotros somos una ciudad joven. Para que investiguemos, no es hago énfasis para que empecemos nosotros de sabedores, no. Lo bueno es que leamos, investiguemos, confrontemos, para que tengamos nosotros esa posibilidad de ahondar más de a dónde provenimos nosotros, Buenaventura, como ciudad joven, solamente a cumplir en el 27 200 años. Los que quieran seguir creyendo en los 483, no hay ningún problema. Esa fue la expectativa que planteamos hoy para invitar a ver este programa, Oscar, precisamente si Buenaventura realmente va a cumplir 483 años o cuántos años realmente estaría cumpliendo el distrito de Buenaventura o hoy distrito, esta ciudad de Buenaventura. Oscar, a mí me gustaría... Dame una interpelación. Aquí sí, tengo los mapas antiguos que describían los detalles del Raposo y la bahía, el Raposo y las barbacoas, pero no existía ningún puntico que dijera población alguna en esta zona donde hoy está Buenaventura. Sí, Cristian José. Pues la inquietud que tengo es la siguiente. Ahora, a raíz del pico de violencia que se está viviendo en Buenaventura, en las redes sociales se argumenta por creencia de tótem, por creencia de energías, por creencias de cualquier cosa. La gente dice, o las personas están diciendo en redes sociales, en los grupos de WhatsApp y el mismo Facebook, que las imágenes de los orientales que colocaron hace unos meses en el parque
son los principales que están, o son las principales que están ocasionando el pico de violencia ocurriendo en Buenaventura. Muchos le atribuyen a ellos este pico de violencia. Pero a eso quiero yo llevarlo a usted, como conocedor de la historia, es que entre los años 40 y los años 50, usted me corregirá porque usted es el conocedor, usted es el experto, la colonia china, Buenaventura tuvo colonia china, Buenaventura tuvo embajadas, Buenaventura tuvo consulados. Ábrenos un poco sobre esa temática y que por consiguiente fue lo que trajo como consecuencia que hoy esas imágenes estén reposando allí en el Malecón Buenaventura o el Parque Néstor Urbano Tenorio. Qué bueno que usted sea tan generoso y me conceda un poco más de tiempo, Cristian José. Hay un desconocimiento total sobre lo que ha sido la colonia china en Buenaventura. Yo lo digo con elementos de juicio porque llevo un poco más de 60 años en Buenaventura, 60 años. Buenaventura llegó a tener 17 consulados. Buenaventura era una ciudad cosmopolita. 17 consulados. Es más, el turismo en Buenaventura inicialmente fue extranjero. Por la antigua vía al mar, aquí casi no llegaba nadie, solamente la gente a trabajar. Los chinos con los portugueses, italianos, entre ellos Pachorroca, los portugueses, don Euterio dos Santos, los chinos, Pablo Van, entre otros, fueron los creadores de la pesca industrial en Buenaventura, que llegó a generar en esa época 25,000 empleos directos, más que Puertos de Colombia, más que La Madera, más que las administraciones municipales de ese entonces. Los chinos fueron los propagadores aquí de las ferreterías, de los restaurantes, de muchos almacenes. Fundaron la colonia china. El primer parque de Bolívar, donde hoy está la plazoleta del Centro Administrativo Distrital, fueron ellos los que lo auspiciaron, que lo construyeron. La gobernación no dio sino la estatua. Las bancas fueron los chinos. Los convites que habían aquí, los de la colaboración para la comunidad y todo, fueron los chinos. Esas 3 estatuas chinas y el Buda Mila, miren los rostros. Los rostros son de satisfacción, de risa. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros no tenemos nada que ver con los chinos? No. La gente que... Los chinos llegaron aquí hace más de 80, 90, casi 100 años acá a Buenaventura. 80, 90 años. Y fueron los propiciadores de los hechos que tiene Buenaventura. Ellos impulsaron el desarrollo de Buenaventura. La colonia china. Recuerdo que muchas veces estuve yo invitado a la colonia china. Tuvimos muy buena relación. Que se ha ido perdiendo un poco. Ya vienen los hijos de ellos, nietos, bisnietos y todo. No como estos que llegaron directamente de la China continental. Pero realmente hay un desconocimiento total. Incluso me comentaron de que hubo un debate acerca de eso en el Consejo Distrital. Es que porque cuando colocaron esas estatuas, hablé con una descendiente de chinos que estuvo en China no hace mucho con varios de los coterráneos y me dijo, esas estatuas son únicas. Esas estatuas estuvieron aquí en los patios de la Segunda Brigada de Infantería de Marina, en unos huacales. Recuerdo que cuando hacíamos algunas entrevistas, ahí se alcanzaban a mirar, estaban cubiertas, ahí las botas, uniformes, lo secaban. Y por el coronel, se me escapa el nombre, Díaz Palomeque, coronel Palomeque, se dio cuenta de que iban a llevarse en esas estatuas si Buenaventura no le daba uso. Entonces
se recurrió a Fundación Ideas del Malecón y al Museo de Julio Rodríguez, Museo Buenaventura, que tienen personería jurídica y se trasladaron porque le iban a ser llevadas para la costa atlántica. Esas estatuas chinas son únicas y se brinda también un tributo a lo que ha hecho la colonia china. Hay un desconocimiento total. A mí me ha tocado hacer como una especie de mítines. En el pasado, la pasada Semana Santa, que vivía yo en el sector de la Primera, desde el balcón, cuando llegaban los buses de turistas, corrían el primer sitio del parque del Malecón, Bahía de la Cruz, o parque remodelado Néstor Urbano Tenorio, porque de Tenorio ya no queda nada, porque hasta el busto, todo se lo robaron para fundirlo. Corrían a tomarse fotos ahí en ese sector. El primer sitio para tomarse las fotos los turistas era ese sector, con las estatuas chinas. Yo les decía, pero mire el atractivo que tiene eso. Mucha gente lo desconocía cuando se explicaba por qué la colonia china, que ¿se le parece? ¿Usted cree que la gente va a correr a ir a esos sectores a tomarse la foto sin demeritar el trabajo? Eso sí, hago énfasis, sin demeritar el trabajo, con un carrito de cholados, un carrito de mangos, un carrito de chorizos. No, esas estatuas le dan una magnanimidad a lo que es ese sector. Por eso le digo, hay un desconocimiento total. Mucha gente, Colombia, Buenaventura, una ciudad cosmopolita. Aquí en Buenaventura llegaban los buques italianos, el Donizetti, el Verdi, Michelangelo, el Rossini. A mí me tocó inclusive recibir muchos de ellos cuando trabajé en puertos de Colombia. Los Santas, Santa Elena, Santa Lucía, Santa Magdalena, que eran buques mixtos de turistas y de mercancía. Esto se llenaba, el turismo era extranjero. El buques alemanes, el Ganimedes, holandés, de Países Bajos, llegaban aquí y recuerdo muy bien que nos hacía las delicias con sus trovas, aunque algunos no entendían, pero muchos sí sabían español, de Margarita Hurtado, que paradójicamente lo que más quería ella, que le dieran una casa a Margarita Hurtado, pero en vida nunca la pudo obtener, nunca se la dieron. Y el nombre de la Casa de la Cultura lleva ahora sí, ya después de muerta, Margarita Hurtado. Entonces, yo creo que la presencia de esas estatuas chinas es un homenaje a la contribución que ha hecho la colonia china a través de casi 100 años a Buenaventura, por todos esos factores que le he dicho. Son impulsores, repito, de la pesca industrial. Cuando Buenaventura tenía alrededor de 300 a 350 buques industriales, hoy no tenemos sino 30 o 40 tiestos viejos que ya no son industriales, porque la pesca, por unas razones de subsidios y todo eso, se ha ido perdiendo la capacidad económica, y de ahí que no tengamos esa Buenaventura de oro que tuvimos ahora a tiempo. Y yo hago énfasis también en una cosa: la situación socioeconómica de una ciudad también se mide por el número de sus habitantes de calle. Y Buenaventura hoy en día es tremenda la cantidad de habitantes de calle que nosotros tenemos. Ahora tiempos, hace 40, 50, 60 años, ver un habitante de calle que dormía en un andén era auxiliado por otras. Siquiera el mínimo de habitantes de calle, pues sostenerlo, porque no hay presupuesto administrativo. De ahí que muchas veces por el desconocimiento nosotros pecamos, y muchas veces el desconocimiento es atrevido, y muchas veces por el desconocimiento muchas personas aprovechan las circunstancias para hacer inclusive hasta proselitismo, hasta crear terror, porque muchas veces uno crea terror y miedo para luego vender seguridad. Don Cristian José. Oscar, aprovechando este tema de los chinos, yo quisiera hacer un aporte en el día de hoy con respecto a ese tema y otros más que han estado girando en torno al malecón Bahía de la Cruz. Y es que yo considero que desde el punto de vista de planeación y de urbanismo se ha desaprovechado
todos esos símbolos que llegan a Buenaventura o que se están construyendo en Buenaventura y que todos quieren acumularse en el Parque Néstor Urbano Tenorio o allí en el malecón Bahía de la Cruz. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo digo, debiera, en vez de haber metido esas estatuas chinas en el parque, debió crearse el Parque de los Chinos. Ahorita se está construyendo un monumento a la ballena y es también el Parque Néstor Urbano. Debió construirse el Parque de la Ballena. Se está en mora de construir el Parque de la Marimba y el Parque de la Negra de Chontaduro, pero todo lo queremos hacer dentro del Parque Néstor Urbano Tenorio. ¿Será que Buenaventura no tiene territorio, no tiene una avenida amplia que en algunos sitios, como se hizo el monumento allí frente a la Casa de la Cultura el maestro Peregoyo, aprovechar otros espacios de tal forma que todo no se concentre en un mismo lugar, sino tener diferentes sitios estratégicos de la ciudad y que se pueda hacer un tour turístico por los turistas que llegan en Buenaventura, valga la redundancia, recorriendo el Parque de los Chinos, recorriendo el Parque de la Ballena, recorriendo el Parque de Chontaduro, recorriendo el Parque de Peregoyo, recorriendo el Parque La Marimba, recorriendo el Parque del Curulao, de tal forma de que Buenaventura sea mucho más atractiva. Pero todo lo embutimos allí en el Parque Néstor Urbano Tenorio. Y ahora en poquitos días vamos a inaugurar el Monumento a la Ballena también allí encima del Parque Néstor Urbano Tenorio o el remodelado Parque Néstor Urbano Tenorio, cosa tal que, entre otras cosas, va fuera de todo contexto en cuanto a la planificación que se hizo cuando se remodeló el Parque Néstor Urbano Tenorio, que tuvo una maqueta, resultó otra, pero ahorita con todos estos monumentos que están metiendo, también están contribuyendo a cambiar las ideas iniciales. Ese es un punto. Allí sobre eso va un aporte que sí se le tiene en cuenta a usted y a todas las personas que rodearon, como fue recuperar esa propela del buque Tritonia. Y en estos minutos finales, Oscar, para las personas que no saben cómo llegó esa propela o esa hélice de barco allí al Parque Néstor Urbano Tenorio, digámosle brevemente la historia de esa propela, de esa hélice de barco que está allí en el parque y que la primera placa que le pusieron a esa propela, hubo una persona que no quiere esta ciudad, con una patada la estalló en pedazos. Ahora nuevamente fue recuperada en bronce la placa, se le hizo su pedestal a esa propela y ya algunos han rayado la placa que se le ha puesto. Hablemos un poquito de esta propela, de esta hélice de barco, del barco Tritonia, Oscar. Cristian, ahí te copié un poco entrecortado, pero lo que alcancé a captar es sobre la hélice del Tritonia. Sí, señor. La primera placa para darle esa connotación histórica del sacrificio de los dos oficiales escoceses, William Hall y Alexander Johnston, se construyó en el pedestal que estaba la estatua de Pascual de Andagoya, que está allá en Azul, en ese sitio. Esa placa estaba ahí incrustada y encima estaba Pascual de Andagoya. Eso era un parque. Ese parque era un parque del Club Los Tiburones. Era el propietario, los terrenos propietarios son el Club Los Tiburones, pero le dieron en concesión al dueño de ese establecimiento comercial. Pero esa placa que había, la robaron, que era de bronce. Por eso las placas de bronce, hoy el bronce son muy apetecidos. Esa hélice, que fue de lo poco que pudimos rescatar con otros elementos que están ahí en el museo, fue algo que yo digo que milagroso, a raíz de una conversación con el buzo Manuel Campos, donde en una conversación, en un desayuno así accidental, me dijo que iban a sacar los restos del SS Tritonia. Al principio no le creí, pero ya me mostró los elementos, los papeles, y entonces le manifesté que podíamos sacar algo de ahí para la historia de Buenaventura, de ese buque que explotó con 200 toneladas de dinamita frente aquí en la bahía en enero de 1940.
29. Y fue una lucha, y yo narré a partes ahora cuando se hizo ese escenario naval aquí en nuestra bahía con la Armada Nacional, que tuve la posibilidad de dar una pequeña historia sobre eso. Fue una lucha titánica para que se quedara aquí, o si no, completa la unidad ya estaba vendida, siderúrgica de Occidente, y no hubiésemos tenido nada. Entonces, afortunadamente, ya se le hizo el pedestal, ya sí es un monumento, porque antes esa hélice del SS Tritonia, de este buque escocés, era tirada, y sirve también como monumento nuestro. Para descentralizar también algunos sitios para que marcan también nuestra historia, sí, porque va teniendo muchos sitios, entonces debemos también tener sitios importantes para que el turista llegue y camine más Buenaventura. La otra vez se habló también cuando estaban los restos de lo que fue el ARC Andagoya, que fue el buque insignia de la costa pacífica de la Armada Nacional, aquí que estaba en lo que denominamos la playa basura. Se iba a construir una biblioteca naval, se iba a construir un museo, y van buenas intenciones, se fue deteriorando más y más y más, fue perdiendo, se volvió en un momento determinado cuando la marea estaba alta de clavadero, los muchachos cuando bañaban ahí en la playa, y a lo último se desistió, no hubo poder humano y buena intención ya para concretar, sino que se le dio a los bomberos para que sacaran algunos usufructo y fuese vendida por chatarra, los restos de la ARC Andagoya. Eso también son apartes así rápidamente antes de que terminemos este espacio entre redes que usted gentilmente me ha concedido, Cristian José. No, Oscar, expresarle mis agradecimientos por este espacio, por estos minutos, por esa maravillosa historia que usted nos ha narrado en el día de hoy. Sabemos que hay mucho conocimiento por parte de la ciudadanía de una historia que tradicionalmente se nos ha contado. Usted nos ha contado prácticamente una historia como replanteada o reconsiderada. Es bueno reflexionarla, analizarla, a ver hasta qué punto se está de acuerdo, no se está de acuerdo, y así vamos conociendo cada día más dónde vivimos, porque el conocer la historia es evitar cometer los errores del pasado para poder sembrar lo que es la proyección del presente y del futuro. Oscar, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa, la entrevista de Entre Redes. Muchas gracias a usted, Cristian José, a todos sus seguidores en este programa Entre Redes, que le vaticino muchos augurios positivos en el sentido de que tratando estos temas de historia, hombre, nosotros aprendemos, tenemos que aprender mucho y tenemos que leer mucho, tenemos que investigar, no recibir como que fuese la verdad revelada, las primeras de cambio, no. Y los periodistas, el periodista existe cuando duda. Cuando el periodista duda es que existe. Esa era una frase, eslogan, una cita de Javier Darío Restrepo, la materia pensante y lo que es las buenas costumbres en el periodismo, que al menos 2 o 3 conferencias Javier Darío Restrepo nos dio aquí en Buenaventura, y una aquí y otra más en la ciudad de Cali. Bueno, Oscar, muchas gracias a las personas que se conectaron, muchas gracias a las personas que comentaron y muchas gracias a las personas que seguirán viendo este documento, porque esta narración de Oscar Gutiérrez Botero, periodista e historiador de la ciudad de Buenaventura, se convierte en un documento, este video, para que sea consultados por estudiantes, universitarios, bachilleres y las personas del común que quieran conocer la otra historia de Buenaventura. Se cumple 483 años mañana, o cuántos años realmente tiene Buenaventura. Aquí en este programa Oscar Gutiérrez Boteros se lo va a manifestar. Muchas gracias a todos, que tengan la mejor de las noches y será hasta una próxima oportunidad. Feliz noche.